Mi nombre es Freddy Altuve y estamos aquí para hablar sobre los aspectos más importantes sobre la política económica y social de Venezuela, sobre el periodo de 1830 hasta 1858. Sabemos muy bien que en 1830 eh, se regía el caudillismo, que era una jerarquía de mando influyente en el siglo XIX. Los caudillos se forman a través de las diversas guerras, hombres conductores de grandes masas que lograron la obediencia de otros militares, que alcanzaron victorias, acostumbrados a comandar, que gozan de la lealtad y respeto a los que están a sus órdenes. Guardan buenas relaciones con estos, tienen un prestigio ganado y tienen de seguidores. Los terratenientes eran grandes caudillos, ya que tenían a la mano de cantidades de hombres que formaban las peonadas. Estos hombres formaban un liderazgo que repercutía en la política, teniendo así en cuenta el ámbito económico y social. Las guerras de independencia originaron el primer grupo de caudillos que regirían los destinos de nuestro país. Estas características como los militares, terratenientes, líderes carismáticos y autoritarios, además eran personalistas, los activistas políticos y económicos que van a girar alrededor de su persona o de su conveniencia. Van a organizar gerencias y desarrollar movimientos armados para conquistar y mantenerse en el poder. Paternalistas. Le solucionaban muchos problemas a sus seguidores al trato cordial y generalmente estaban unidos por lazos compadrales. Y este lazo, tal vez por su ritual religioso, era muy respetado. Sin embargo, cada caudillo tiene sus propias características que acondicionan el medio geográfico, y de acuerdo al medio geográfico se acondicionarán las relaciones del caudillo y sus caudillajes. El caudillo no va a evolucionar según la formación cultural respecto al control y las ambiciones del caudillo principal, en el espacio y el tiempo de una Venezuela agropecuaria, carente de un ejército capaz de controlar los movimientos armados, donde no existen buenas vías y medios de comunicación. Los caminos son todos dificultosos, es decir, todo dentro de un marco de una Venezuela rural. Esta evolución se puede determinar de la siguiente manera, que es el sometimiento y control del caudillismo, que eso a partir de 1830 a 1846, y la expansión del caudillismo, que eso es a partir de 1847 hasta 1858. La Venezuela agropecuaria estaba gobernada en aquella época por la oligarquía conservadora y encabezado por José Antonio Páez. Surge como un controlador, conciliador de las élites, y su hegemonía la sostiene en el consenso entre los notables, no una alianza a la red de caudillistas. Durante este periodo es capaz de contener, someter y controlar los factores desagradadores caudillistas a través de la estructura formal de un Estado que se estaba formando. El predominio de las élites y notables, pero principalmente se sostenía del prestigio y la autoridad del general José Antonio Páez. El Congreso Constituyente de Venezuela aprueba la Constitución Nacional el 22 de septiembre de 1830, la cual adoptó como forma de gobierno, un sistema mixto con características federalistas, como centralista, es decir, se considera que la población no estaba preparada para regirse por sí mismas, y se dedicó a adoptar este sistema centro-federal o mixto, ya que este permitía una vinculación entre los altos poderes de la nación y los de las provincias, teniendo estas los medios de velar por su bienestar y cuidando de sus intereses locales. De igual forma, la Constitución de 1830 definió el gobierno de Venezuela como republicano, popular, representativo, responsable y alternativo. Delimitó al territorio nacional como el que le correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación de la política en 1810. En cuanto al Poder Ejecutivo, constituido por un presidente electo por 4 años, un vicepresidente electo por 2 años y un consejo de gobierno integrado por los secretarios de despacho, 4 consejeros nombrados por el Congreso y un consejero nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Todos ellos presididos por el vicepresidente de la República, y el cual el Poder Legislativo estaría compuesto por 2 cámaras, la Cámara de Representantes y la de Senadores, mientras que el Poder Judicial estaría a cargo de una Corte Suprema. Si bien es cierto que la Constitución de 1830 sentó las bases para la eliminación de los privilegios de los blancos y la reducción y la discriminación de los pardos, indios y negros,
también es cierto que estableció dos desigualdades sociales. Una era, al no abolir la esclavitud, elemento social que discriminaba tácticamente a los esclavos, y la otra basándose en los bienes y de fortuna, ya que los derechos políticos de los ciudadanos se basaban en la propiedad y en el ingreso que tuvieran los mismos. Con esta medida se aseguraba la oligarquía criolla, además de las tierras que ya poseía. El derecho a gobernar en el nuevo Estado. La situación económica del país en este periodo era muy precaria, debido a los daños causados por la guerra de independencia, y tanto la ganadería como la agricultura. Por otra parte, el territorio nacional, no cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados, contaba apenas con una población aproximadamente de 800.000 habitantes. Un 44% era de pardo, un 22% era de blanco criollo y un 23% de indio, y cerca de un 5% de esclavos, basándose en la libertad de los contratos contribuiría a la prosperidad de la República. El Congreso Nacional aprobó la Ley sobre la Libertad de Contratos el 10 de abril de 1834. Esta ley, llamada también la Ley de 10 de abril, fue cuestionada, ya que la tasa de interés era fijada libremente si el deudor no pagaba, y se le sumaban los intereses, y lo que hacía cada vez más difícil cancelar la deuda, y en este caso la propiedad pasaba a manos del acreedor. Esta ley se le consideró la ley de haberes militares, considerada también como protección de la usura. Surge un nuevo grupo social constituido por los héroes de la guerra, como son los que favorecieron a la ley de haberes militares, lo que decía, ¿no?, que eran los servicios prestados por la guerra. Se les repartió las tierras a los blancos mantuanos y realistas que abandonaron el país. Esta nueva clase social, con los viejos mantuanos, continuaban el latifundio. Es decir, eran dueños de grandes extensiones de tierra y amos de esclavos. El ministro plenipotenciario venezolano Santos Michelena fue el comisionado por el gobierno de Páez para negociar con Nueva Granada y la separación, para negociar la negociación de la separación con la Nueva Granada y esta deuda total de la Gran Colombia por países independientes, así como fijación de los límites correspondientes a lo que existía en ese momento. Michelena formó con su colega neogranadino Lino Pombo un tratado el 23 de noviembre de diciembre de 1834. En cuanto a la deuda de 103 millones de pesos, se acordó distribuirla de acuerdo a la población de sus países. A Venezuela le correspondió el 28.5%. El tratado sobre límites fue firmado en Bogotá el 14 de diciembre de 1833, con el nombre de Tratado de Amistad, Alianza, Comercio y Navegación y Límites, con el nombre de Pombo Michelena. Este tratado, de manera que Venezuela independiente fuera y adquiera su primera deuda externa, y marca el inicio de negociaciones en materia de límites con su vecino. El 9 de febrero de 1835 asume la presidencia el doctor José María Vargas, quien ganó las elecciones con una gran margen de popularidad, a pesar de que él manifestara en consecutivas oportunidades que no era político, solo educador, médico y botánico. Vargas renunció a la presidencia a los pocos meses, pero el Congreso no lo aceptó. Vargas no era un caudillo, no era militar, era solamente un civil. De allí la importancia de su corta estadía en la presidencia, ya que esto demuestra el interés de la oligarquía conservadora en formar un verdadero Estado democrático. Sin embargo, el caudillismo se impone. Los militares sienten que son ellos los que deberían tener el mando por sus glorias de guerra, y se produce el movimiento de la reforma que depone a Vargas del poder, y el general Páez, caudillo con gran prestigio, sale a enfrentar a estos alzados y los hace presos y reintegra a Vargas al poder. Sin embargo, Vargas renuncia después de un poco tiempo, pero antes de salir del poder decreta la libertad de aquellos detenidos que participaron en la revolución en su contra. O sea, le otorgó el perdón definitivo. El periodo de Vargas fue exterminado por el general Carlos Zuleta, quien gobernó con el Congreso fue en su contra y cuestionado con sus decisiones, solo por el hecho de enaltecer la obra del Libertador y llamarlo el padre de la patria.
La segunda presidencia de Páez, 1839 hasta 1842, tuvo la característica de la primera, pacifista, conciliadora y progresista, pero con una crisis económica mucho más precaria, ya que los precios del café bajaron y muchos hacendados habían perdido sus tierras. En lo cultural puede decirse que era un periodo de la oligarquía conservadora donde se fundó la Biblioteca Nacional en 1833, se adoptó definitivamente el escudo de armas en 1836, se editaron por orden oficial la geografía de Venezuela de Agustín Codazzi, que eso fue, y la historia de Venezuela de Rafael María Barana. De igual forma se reivindicó la obra del Libertador, se trasladaron los restos del Libertador desde Santa Marta hasta el Panteón Nacional, con un gran número de homenajes en 1842. El general Carlos Sublé fue elegido presidente constitucional de Venezuela para el periodo de 1843 y 1847. Tuvo que enfrentar una gran crisis económica, fue respetuoso a la Constitución y a las leyes, aceptó la crítica de la oposición, muy especialmente la guerra en la prensa que le hiciera Antonio Leocadio Guzmán y Tomás Lander. Entregó el gobierno en 1847 a la oposición, convirtiéndose este hecho un ejemplo de alternatividad democrática. Al surgir la diferencia en la élite por la conducción del proyecto liberal, se desestabiliza el proceso y se fortalece la tendencia disgregacionista. Los encargados principales en dirigir el país en este periodo son los más altos representantes de la oligarquía conservadora, entre los que se destacan José Antonio Páez, Carlos Sublé, Miguel Peña, Diego Augustito Urbaneja, Fermín Toro, Pedro José Rojas y José María Vargas. En la expansión del caudillismo, que eso abarca desde 1847 hasta 1858, se inicia con el ascenso del poder de José Tadeo Monaga y culmina con la alianza entre liberales y conservadores para derrocarlo en la Revolución de Marzo. Monaga no se sostiene sobre mecanismos institucionales y formales como el anterior, sino que desde el poder el presidente fomenta una red de lealtades personales y familiares que favorece la expansión del caudillismo y estimula la indisciplina social. Esto finaliza con la Revolución de Marzo, cuando es obligado a Monagas a abandonar el poder. Durante la segunda presidencia de Páez, la difícil situación económica planteada por la ley del 10 de abril provocó un gran malestar ante la población, lo que tuvo como consecuencia la aparición del periódico El Venezolano. Desde esa tribuna, Tomás Lander y Antonio Leocadio Guzmán atacaron a los conservadores y difundieron el pensamiento liberal, que originaron la creación del Partido Liberal en 1840. Este partido estaba formado por los militares descontentos y hacendados arruinados. Pero también se debe destacar que desde que Ezequiel Zamora se suma a él en el interior de este partido y toma un giro más popular, este partido no tenía una doctrina propia ni un programa de gobierno, pero proponía un conjunto de reivindicaciones que tendían a democratizar el sistema político imperante. El nombre de liberal, asumido por el partido, es válido solamente desde el punto de vista político-social, ya que es el aspecto más económico. Los gobiernos conservadores aplicaron una doctrina económica liberal, lo que era una mínima intervención del Estado. Las elecciones de 1846 fueron ganadas por el candidato del Partido Conservador, a quien el propio Páez lo postuló, que fue el general José Tadeo Monaga, quien fue apoyado por muchos partidos, en especial el liberal. A partir de esa fecha, la influencia del Partido Liberal fue tal que se le asignó el nombre de oligarquía liberal. José Tadeo Monaga, a los pocos meses de gobierno, decide darle la espalda a los conservadores y apoyarse en los liberales para seguir gobernando, lo que trajo como consecuencia que los conservadores, que tenían mayoría en el Congreso, buscaron la forma de destituirlo. Las cámaras legislativas se reunieron el 24 de enero de 1848 y hubo el asalto al Congreso en 1848, los que habían observado la posibilidad de enjuiciar al presidente José Tadeo Monaga acusándolo de haber violado la Constitución, y querían trasladar al Congreso a Puerto Cabello, lejos del pueblo liberal de Caracas. Habían organizado una guardia armada. Entre tanto, los liberales se habían estado haciendo reuniones públicas y también formaron 2 batallones para atacar al Congreso. El 24 de enero se reunieron en las cámaras por medio de una gran agitación e incertidumbre.
Cuando llegó el ministro del Interior, Sanabria, quien venía a entregar el mensaje anual del presidente del Congreso, de pronto se corrió un rumor que lo habían asesinado. Esto saltaron los ánimos y en esa fecha marca la ruptura definitiva de Monagas con el Partido Conservador y en algunos aspectos con el liberal. Pero generalmente a partir de este momento gobernaría solo. Es una fecha nefasta en nuestra historia, ya que marca el inicio de 10 años de despotismo, durante la cual él desaparece en la discusión de la prensa y no vuelven a realizarse elecciones libres. Páez llamó a la sublevación con el apoyo de grandes veteranos, pero fracasó en el reclutamiento. Las masas populares estaban con Monagas. Él era su nuevo protector. Páez es sometido y hecho preso, después mandado al exilio, y así quedaron los codos o conservadores sin caudillo principal, permitiendo que Monagas ejerciera una dictadura donde el ejército solo estaba protegido solo estaba para protegerlo a él, donde predominó el nepotismo. El poder se lo alternaron en los dos hermanos, donde la familia Monagas y sus allegados se repartieron el territorio nacional. Los hermanos Monagas, José Tadeo y José Gregorio, gobernaron al país por 11 años de forma continua. A este periodo se le conoce con el nombre del Monagato. Aparte de algunos logros sociales, que entre que él estuvo fue el decreto de la abolición de la esclavitud, que fue el 24 de marzo de 1824. Esto representaba la libertad definitiva de casi 40.000 esclavos, Si tomamos en cuenta que no había ni 900.000 habitantes de población en Venezuela, esto lograría sin derramar sangre, ya que se creó un fondo de indemnización a donde se le pagaba al amo según la edad y las condiciones físicas del esclavo, y de acuerdo a una tarifa que variaba entre 5 y 300 pesos. El gobierno de los Monagas se caracterizó por ser personalista, apoyándose en un pequeño grupo de amigos y familiares, sometiendo al poder legislativo y judicial y provocando la corrupción moral y administrativa en forma generalizada. La situación política y social del país se deterioraba más y más, unido al malestar económico por la crisis que se vivía y en el deseo de José Tadeo Monagas de perpetuarse en el poder, logro de amplios sectores de la población que conspiraban contra él, y que los líderes, tanto liberales como conservadores, preparaban un movimiento revolucionario que lo sacó del poder. Este movimiento estalló en Valencia el 5 de marzo de 1858 y se conoce como el nombre de la Revolución de Marzo, que fue llevado por Julián Castro. Muchísimas gracias. Esto ha sido un pequeño en síntesis con respecto a los aspectos más importantes desde 1830 hasta 1858. Muchísimas gracias.